Pues yo creo que hay algo que nos entusiasma, ¿no? Que es leer la palabra de Dios, ¿no? No dejamos de sorprendernos cómo Dios nos puede ministrar y hablar a través de la lectura, ¿no? Y es algo que nunca, siempre me sorprende, ¿no? Cómo Dios nos edifica, nos habla. Estoy leyendo el Antiguo Testamento. Muchas veces he leído muchas veces los libros del Antiguo Testamento. He estado leyendo en este último mes Esther, he estado leyendo Job, y es grande realmente cómo Dios tiene siempre palabra para nosotros, ¿no? Y es sorprendente también cómo nos corrige, cómo nos instruye, cómo nos reprende a través de la palabra, y cómo también nos da una tremenda esperanza, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios. Necesitamos siempre ese cambio, esa transformación de la palabra de Dios en nosotros. Sin la palabra de Dios no hay renovación, no hay transformación, no hay cambios, porque es la palabra de Dios viva y eficaz. Y esa viveza y esa eficacia de la palabra la necesitamos, porque somos oidores olvidadizos a veces, ¿no? Y bueno, pero tenemos el privilegio en esta mañana de tenerla frente a nosotros, ¿no? Y en este momento vamos a leer en Juan 18, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Entonces, Jesús está ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Jesús estaba entre el pretorio y entre los sacerdotes que le querían matar. Los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás, que era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza.
y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Es un relato que habla mucho en cuanto al espíritu religioso de los judíos. Habla de este carácter de Pilato, que trató de soltar a Jesús durante más de 2-3 veces, pero sin embargo no lo consiguió. No lo pudo conseguir porque el pueblo, dice en otros evangelios, que clamaba más y más y más. Y había un tremendo alboroto. Y Pilato se sentía comprometido. Y bueno, leemos en Lucas esa frase, ¿no? Que Pilato se lavó las manos y dijo: «Yo no quiero saber nada con la sangre de este justo». Pilato era una persona que discernía, ¿no? Que realmente no tenía ningún tipo de maldad Jesús, y que el móvil de los judíos solamente era el odio, el rencor y las amarguras, porque se hizo hijo de Dios. Y ellos no entendían en su mente religiosa que podía ser hijo de Dios, cuando todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesús como el Hijo de Dios, el Redentor y Salvador, ¿no? Una de las cosas que vemos aquí es que, por una parte, a veces la religiosidad quiere cumplir una serie de aspectos. En este caso dice que no querían entrar al pretorio. El pretorio era el lugar de juicio. Los sacerdotes no querían entrar al pretorio porque dice: para no contaminarse. Es curioso, que no querían entrar al pretorio para no contaminarse y luego querían matar a Jesús. A veces hace eso la religiosidad, un cumplimiento de un formalismo, de ritualismo, pero luego que no tiene nada que ver con un espíritu correcto cristiano, ¿no? Y por otro lado, entonces querían un poco justificar, ¿no?, su crucifixión. Decían: él es que se hace rey. Se hace rey. Entonces
por eso queremos crucificarle. También dice que a nosotros no nos está, versículo 31, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fijaros qué dicen ellos, dicen, júzgale tú, Pilato, porque a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero en el fondo lo que querían era darle muerte. Eran tan culpables como los que no estaban, como los que iban a ejecutarle, ¿no? en ese momento, ¿no? Y entonces Pilato estaba dentro del régimen romano, tenía la jurisdicción, ¿no? Gobernador, ¿no? de la provincia, pero con anterioridad había estado con Herodes, había sido llevado a Herodes. Herodes se rió de él. Cuando vemos aquí que se le vistió de púrpura, se le puso una corona de espinas, en realidad era una burla. Herodes le dijo, tú eres el rey, pues bueno, te voy a poner un manto y te voy a poner una corona de espinas y vamos a hacer una fiesta, salve, rey de los judíos, ¿no? Y todos estaban como riendo, mofando, ¿no? Y cuando llegó a Herodes le dijo a Pilato, toma, que yo no hallo ningún mal en él. Y si no hayas ningún mal en él, ¿por qué le entregas? Si eres la máxima autoridad. Oponte a todos los que estaban ahí tratando de hacer las cosas, ¿no? Así que nos damos cuenta que a veces la autoridad lo mismo le da muchas cosas con tal de que ellos sigan en el poder, ¿no? Y en este caso dice que Herodes y Pilato se llevaban mal entre sí, lo dice en Lucas, pero cuando tenían a Jesús se hicieron amigos. Se hicieron amigos con un fin, la maldad. A veces podemos hacernos amigos de alguien con objetivos indignos, pero es mejor hacerse amigo de alguien con objetivos dignos, ¿no? Con cosas buenas, ¿no? Y entonces ellos eran culpables. Jesús dice, ¿no? Dice que Jesús le dice aquí, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así que Herodes y Pilato tenían su pecado correspondiente por no haber ejecutado la autoridad con justicia y con verdad. Pero los judíos, los sacerdotes, tenían aún más pecado, porque eran los que estaban acusándole frente a las autoridades. Y eran ellos los ejecutores de la maldad. Ahora, vemos una de las cosas aquí también que, bueno, Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estaba profetizado de qué muerte iba a morir. Porque los judíos apedreaban a las personas. Pero Jesús fue levantado de la cruz. Y porque los romanos crucificaban a los convictos. Entonces Jesús fue levantado de la cruz. Y Jesús sabía que él iba a ser levantado de la cruz. Y que su muerte iba a ser muerte de cruz, ¿no? Y la palabra de Dios es profética 100%. Jesús sabía de que iba a morir. ¿No? Entonces, tanto el pecado de Herodes, que pasó olímpicamente de la justicia de Jesús, y quiso agradar a la mayoría. Cuando alguien está en autoridad y pasa de la justicia y se da cuenta que alguien es inocente, y por causa de la multitud que quiere destruir o aniquilar a otra parte, pues son los que se lavan las manos y dicen, bueno, vale, pues la mayoría quiere crucificar a este que es justo, pues nada, si no me voy a meter en problemas, ¿no? Y muchas veces ocurre eso, ¿no? Que Pilato fue y cedió a esa multitud debido a las conveniencias políticas que tenía. Él sabía que era justo, pero dijo, bueno, si no lo entrego voy a tener problemas, voy a perder mi autoridad, van a venir contra mí.
Y la verdad tiene un precio, siempre. La verdad y la justicia tienen un precio siempre. Ahora, los que están en autoridad política, la justicia y la verdad tienen un precio. No se pueden vender a cualquier postor, ni hacerlo su conveniencia, sino tienen que hacer y aplicar la justicia conveniente, también en lo espiritual. Y no se puede dejar que se juzgue al justo y todos los que son los culpables sean libres, ¿no? En ese sentido, pues bueno, algo que aquí dice que estaba, algo que me llama la atención, dice el versículo 4 del capítulo 19 que hemos estado leyendo también, parte de 18 y 19. Entonces Pilato dice que le azotó y le sacó fuera y le dijo, bueno, ya vale, ya es suficiente, ¿para qué más? Como Pilato estaba diciendo, bueno, le hemos azotado, nos hemos burlado de él. Y bueno, si él no es rey. Y les dice, mirad, traigo fuera a este hombre. He aquí, versículo 5, la última parte, aquí al hombre. Como diciéndoles, hemos azotado al hombre, no hemos azotado a ningún rey. Hemos azotado a un hombre. Ya vale, ¿no? Si no es rey, si está aquí aprisionado, ¿qué tipo de rey es este, no? Entonces, no pudo hacer nada. Siguieron diciendo, crucifícale, crucifícale. Algo muy interesante en Lucas es que los judíos dicen, crucifícale, crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, la culpabilidad de ellos. O sea que si, como diciendo que si somos culpables, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como diciendo, aceptamos el juicio divino, si esto es así, si nosotros no tenemos la verdad, ¿no? Entonces, vuelve a decir, versículo 6, yo es que no hallo delito en él. Y los judíos dijeron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esto le turbó todavía más a Pilato, ¿no? Y dice que el versículo 8 del capítulo 19, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato, los judíos dicen que se ha hecho hijo de Dios. Entonces Pilato dijo, pues puede ser verdad que sea el hijo de Dios. Se turbó, como diciendo, ¿en qué complot que estoy metido? ¿Cómo salgo de esta? Y veo que no puedo salir, sino que realmente el pueblo está determinado a matarle. Por eso luego, al final, se lavó las manos, ¿no? Es curioso, ¿no?, que la verdad tiene un precio y cuando nos encontramos con, bueno, que también el cristianismo, ¿no?, nuestra vida cristiana, tenemos que ser coherentes y consecuentes porque no podemos pasar por alto la justicia y la verdad de Dios y su reprensión hacia nosotros. Tenemos que aceptar constantemente, Señor, he pecado. Yo soy el culpable, reconozco mi necesidad y no podemos ampararnos en nuestra propia justicia y decir, no, yo es que no, es que cuando el Señor nos habla con verdad no podemos encubrirnos, no podemos salir como lavándonos las manos. Es una expresión ya muy común, se ha hecho muy común alrededor del mundo. No, yo me lavo las manos, yo no soy culpable. No, pues yo me lavo las manos porque es el otro, ¿no? Y no entendemos que a veces la culpabilidad, hay parte de culpabilidad a veces en nuestra vida, ¿no? Por no hacer bien las cosas, por no mirarlo, por mirar lo indebido, por pensar lo indebido,
por tener actitudes incorrectas y todo lo que tiene que ver con nuestra rendición y nuestra responsabilidad, ¿no? No podemos huir de nuestra responsabilidad. Algo que le dice a Pilato, ¿no? Que el versículo 34 del capítulo 8, Jesús le respondió, porque Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Fijaros, esta pregunta es también algo que llama la atención, ¿no? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Eres tú el rey de los judíos?, le dice Pilato. Jesús le dice, pero bueno, ¿tú por qué me lo preguntas? ¿Lo dices por ti mismo? ¿Lo crees tú? ¿Lo entiendes tú? ¿O es porque te lo han dicho los demás? Le está comprometiendo, ¿no? Como retándole, ¿no? Bueno, ¿y tú qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí, Pilato? ¿Lo dices por ti mismo? ¿O lo dices porque te lo han dicho los demás? Qué importante es una experiencia espiritual en nuestra vida con Cristo. ¿Decimos que Cristo es el Señor por nosotros mismos o es porque nos lo han contado los demás? Es que los demás predican, enseñan, alguien dice que tiene una experiencia espiritual, que Él es el Señor, y digo, bueno, pues yo también, ¿lo dicen los demás? Pero qué importante es decir que el Señor es el Rey por experiencia personal. ¡Aleluya! Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No es porque los demás dicen, es porque yo he experimentado que Él es el Rey. Porque, como sigue diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero le dice a Pilato, Pilato, mi reino no es de este mundo. Soy rey. Tú bien lo has dicho. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, diría a mis servidores y pelearían. Los millones de ángeles a disposición de Jesús. Vendrían y os aniquilarían, pero ya. Pero Jesús vino para conseguir un reino espiritual en el que tú y yo somos reino, rey y reyes, y dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso significa que Él vino a establecer un reino donde nosotros ahora podemos ser parte de ese reinado. Pero no es un reinado físico, es un reinado espiritual. Y Jesús le dice que mi reino no es de este mundo, ¿no? Y luego le sigue diciendo, entonces Pilato le dice, entonces claro, eres rey. Igual no es el reinado de este mundo, pero por eso que igual eres el rey, tienes un reinado espiritual. Y por eso que luego se turbó cuando le dijeron los judíos que se hace hijo de Dios. Entonces Pilato entendió, claro, su reino es espiritual, Él es el Hijo de Dios y vaya dónde me he metido, que estoy aquí. Pero no tuvo la valentía, no tuvo las agallas de coger y de defenderle y dar la vida por Él. Eso nos habla de nuestro compromiso también. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos con aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y cuyo reino no es de este mundo? No podemos comprometer nuestra fe con cualquier cosa. Tenemos que comprometernos hasta el final, incluso dar la vida por causa del Evangelio. Entonces Jesús le dijo, yo para esto he nacido, Pilato, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces le dice, para esto he venido a este mundo,
Pilato, para dar testimonio de la verdad, para traer una respuesta verdadera a la necesidad espiritual de los hombres, para traer liberación a través de la muerte y crucifixión, para traer dispensación de la eternidad y entender el propósito de mi vida. Y le dice así que el que es de la verdad oye mi voz. Hay personas que le sigue mucha gente. Hay multitudes que siguen a personas. Pueden ser líderes espirituales, líderes religiosos, líderes políticos, líderes empresariales, formas de vida, estilos de vida. Hay muchos seguidores. Vosotros lo sabéis, en Internet, yo no entro mucho ahí, pero las multitudes que siguen a personas porque oyen, tienen afinidad o les gusta la forma de, de vestir, de cantar, de hablar, de compartir. Pero el que es de la verdad oye mi voz. ¡Aleluya! El que es de la verdad oye mi voz. Significa que los que estamos conectados con la verdad que está en Jesús, tenemos que estar conectados para oír su voz, porque nos interesa cuáles son sus pensamientos y sus deseos. Y entonces, el que oye, el que es de la verdad oye mi voz. Y luego Jesús dice en los evangelios, y me sigue. Significa que no solamente es oír, sino seguir a la verdad. Entender la verdad y seguir. Y eso es compromiso, ¿no? Eso es que nos interesa esa verdad y nos interesa la voz de Jesús. ¿Cuánto tiene Jesús que decirnos? Y pregunto, bueno, ¿con cuántas personas a veces estamos dispuestas a dedicar horas y horas de conversación y escucharles? Pero ¿cuánto necesitamos escuchar a Jesús y sentarnos y escucharle? Si me reprende, gracias Jesús. Si siento su amor, gracias Jesús. Si siento su dirección, gracias Jesús. Si siento su disciplina, gracias Señor. Oír su voz es algo importante. Entonces, Pilato le dijo, bueno Jesús, ¿y qué es la verdad? Estaba interesado Pilato, Jesús, ¿qué es la verdad? Me estás hablando aquí una serie de cosas. A ver, Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y hoy en día hay en la sociedad pues muchas verdades que son muy ambiguas, ¿no? Hay medias verdades. Sí que hay verdades científicas, hay verdades que tienen que ver con la tecnología, hay verdades que tienen que ver con la ciencia, hay verdades que tienen que ver con el sentido común, con las cosas de la vida. Mira, pues esto es verdad, es así. Cuando uno está en un juicio, le gusta saber la verdad, porque no hay cosa más horrible que uno sea condenado y es inocente. ¿Y qué trabajo tienen los jueces, ¿no? Y los magistrados para que realmente se aplique la justicia, no al inocente, al que es culpable? Y a veces estamos en este mundo donde ¿qué es la verdad, no? La verdad en lo visual, pero pensando en la verdad de lo espiritual, en la verdad de lo que está más allá de nuestros ojos, de nuestro entendimiento. ¿Qué es la verdad? Hay un clamor en la sociedad. ¿Qué es la verdad? Y bueno, la verdad no es ambigua, ¿no? La verdad es algo que tiene que ver con el personaje de Jesús, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con lo que Él da, Él ofrece. Y Él es la verdad, no hay otra. Él es la verdad.
descubrir la verdad y saber que no estás en la mentira, ¿no? Jesús es la verdad. Estoy en la verdad. Qué bueno, no estoy en la mentira. No estoy en algo ambiguo, la verdad, la mentira. Estoy en la verdad. Y eso es algo que realmente necesitamos entender. Como Pilato, también buena pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Fijaros que Pilato les ofreció, porque el día de la Pascua tenían esa costumbre, sacar fuera algunos de los convictos, ¿no? En este caso Barrabás. ¿Os acordáis de Barrabás? Que fue libre, ¿no? Y le dijo, bueno, ¿no tenéis costumbre el día de la Pascua liberar a algún preso? Dice, sí. Digo, bueno, pues vamos a soltarle. No, 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 no. Sea él crucificado y Barrabás que sea suelto. Barrabás era un seductor y dice que iba a morir porque había cometido asesinatos. Cambian la verdad por la mentira. Y bien dice la Biblia que el que no quiere escuchar la verdad va al final a creer la mentira. Porque el Señor en los últimos tiempos permitirá un espíritu engañoso, para que no crean en la verdad, sino que crean en la mentira, en aquella que siempre han estado divagando, como el juicio. Y qué horror es que hay una verdad y nunca la voy a descubrir, porque el juicio de Dios cae sobre una generación convicta de pecado. Hay esperanza, desde luego. Hoy es día de salvación. Pero las personas que cambian la verdad por la mentira no van a tener respuestas. Y qué horror es que alguien no pueda salir de la mentira y conocer la verdad porque ha despreciado al Señor, ¿no? Así que, ¿qué pensaba Pilato? Bueno, ¿qué es la verdad? Quizás era un poco escéptico, con muchos escépticos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad es igual, ¿no? La verdad a veces es relativa, en lo espiritual es relativo. Cada uno acomoda a su antojo su verdad, ¿no? Y cada uno tiene su propia verdad. Ah, ¿tú crees eso? Va, pues es tu propia verdad. Pues sí, con eso yo tengo otra. Y aquel tiene otra verdad. Así que cada uno acopla su verdad a su antojo, acomodando esa verdad a que yo pueda seguir viviendo como me da la gana. Con tal de que esa media verdad sí, es verdad, aquello es verdad, pero bueno, yo voy a acomodar la verdad a mi propia estilo de vida, ¿no? Y a veces la verdad pues es muy barata, ¿no? Y se acomoda a los propósitos del hombre. Es curioso que Pilato tuvo la verdad frente a sí y se acomodó a su situación y siguió en su ignorancia. Tan cerca la verdad. A él, Jesús, ahí cerca de Pilato, Pilato mirándole a Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús diciéndole que Él es la verdad y que su reino no es de este mundo. Pero qué oportunidad, Pilato, de poder haber dado tu vida por Cristo. Pero le llevó la otra parte, las masas, la gente, el poder político. Y eso es lo que ocurre cuando no dejamos que Cristo se intronice en nuestra vida. Dejamos que otras cosas tomen control de nuestros deseos y de nuestros pensamientos. Y en vez de decir como Juan, que no soy digno de desatar la correa del calzado, seguimos siendo como Pilato, que seguimos guardando nuestra vida sin darle a él la parte que le corresponde, ¿no?
Así que tan cerca la verdad. Romanos bien dice que en vez de dar culto a Dios, dieron culto a las criaturas, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Pudiendo haber sido sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Estamos en un tiempo donde podemos determinar no cambiar. Podemos determinar ponernos firmes y pagar el precio y dar lugar a Cristo en nuestra vida, en vez de otras cosas. Y tener esa bendición de recibir la verdad y tener la verdad. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, bien. Vamos a leerlo y Juan capítulo 1. Dice que el Verbo fue hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, que es Jesús, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan no era la luz, sino para que él dio testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Qué triste. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque Jesús es eterno. Porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Él mismo dijo en Juan que yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Así que en nuestro contexto humano, como decíamos antes, puede haber muchas verdades, incluso las verdades religiosas que estos judíos estaban hablando, ¿no? A veces detrás de la religión no hay más que mentiras. Detrás de los aparentemente moralidad y enseñanzas religiosas no hay más que mentiras. Era la mentira de los judíos. Como hoy en día hay muchas mentiras. Hay medias verdades, pero si una verdad no es completa, como es Jesús, pues al final es la mayor mentira del mundo. Cuando un pescador va a pescar, pone un cebo que parece que es verdad. Pero sabemos que cuando el pez muerde el anzuelo que parece que se va a comer y dice, ¡ay, qué bien, un pececito! Y se encuentra con un lazo que le lleva a la muerte. Así es la religión. Hay hambre y sed de la verdad. Y hay tantos pseudo-verdades. Y la gente muerde el anzuelo y se encuentra con que no hay más que muerte. Porque la religión produce muerte. De aquí, Juan 8:31, Juan 8:42,
Jesús está hablando con los religiosos y les está diciendo, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, judíos, si vuestro Padre realmente fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, judíos? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremenda palabra de Jesús sobre los religiosos. Porque a veces los religiosos tienen la doctrina del diablo, las mentiras del diablo, el enfoque bíblico mentiroso de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es para meditarlo, ¿eh? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso, es un padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Les dice. ¿Quién puede decir que yo he hecho pecado, tengo pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una de las cosas que Jesús más complicado tuvo era ayudar a entender a los judíos que realmente era la verdad. Cuando tú vas a hablar a un religioso de que Jesús es la verdad, es más difícil que a un incrédulo. Porque ya tiene conceptos predeterminados, ¿no? De un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, que en ese sentido incluso lo religioso, lo que aparentemente es bonito, lo que parece que suena bien, hay que siempre venir a la palabra de Dios y entender realmente qué es lo que quieren decir, se quiere decir. Así que la verdad nos libra a las personas, nos libra del pecado, nos libra de la destrucción, nos libra del dominio de Satanás. La verdad nos libra, la verdad nos hará libres, nos libra. La verdad nos da sentido a la vida y nos libra de forma de vidas erróneas, incluso religiosas. El pecado arruina la vida, esclaviza, degrada y sobre todo nos separa de la eternidad de Dios. La mentira nos separa de la eternidad de Dios, el pecado nos separa de la eternidad de Dios. Por eso, qué importante es escuchar a Jesús, oír su voz y seguir, porque es muy fácil desviarse, es muy fácil caer en las trampas del enemigo. Tenemos que estar muy despiertos, ¿no? Muy despiertos. En el mundo de las tinieblas, como también cuando uno está caminando en oscuridad por algún lugar, si no tienes una lámpara que te alumbre, pues al final vas a tropezar, vas a caer por un barranco, no vas a ver los peligros que tienes enfrente. Y la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¡Aleluya! Lámpara es a mis pies tu palabra. La verdad nos ayuda a caminar. Cuando quitamos la palabra de Dios de nuestra vida, ya podemos saber mucho, pero necesitamos la verdad fresca de Dios para caminar. Y sin la cual no vamos a llegar a la meta. Es muy difícil, ¿no? Encontrar la meta cuando no tienes una referencia. Yo cuando estuve en el servicio militar hicimos bastantes competiciones de orientación en el monte. Y nos dejaban ahí en un sitio, no teníamos ni idea de dónde estábamos. Sabíamos que teníamos que llegar a un lugar. Pero bueno, nos dieron un mapa de referencia hasta topográfico para ver los lugares, enfocar cuál es el lugar que tengo que ir, cuál es el siguiente punto, el siguiente punto, el siguiente punto. Y poder así llegar al lugar. Me acuerdo una vez que ganamos la competición.
Llegamos los primeros. Y había un grupo, había un río, ¿no? Y había un grupo claro, mira, estamos cerca, vamos allá. Claro, se encontraron con el río y no podían pasar. Pero los que descubrimos dónde estaba el puente, pasamos el puente y podemos llegar al lugar. Qué importante es la palabra de Dios, que nos guía, nos libra de los errores, nos cambia de rumbo. ¿A que sí? Muy bien. Señor, nos ayude.